el corazón de la provincia de Jujuy se encuentra una de las empresas más grandes de Argentina, el Ingenio Ledesma. Esta es una de las empresas más conocidas de Argentina, mayormente por dos de sus productos principales que seguramente todos alguna vez hemos utilizado: la azúcar Ledesma en sus diferentes versiones, aunque la más popular es su paquete de 1 kilogramo, y el papel, también en sus diferentes versiones, ya sean su bloc de hojas éxito, las resmas A4 o los cuadernos escolares y universitarios. Aunque la intención de este video no es hacer marketing, sino que vengo a hablarles un poco sobre la historia de la azucarera y su pasado, el cual es un camino turbio y oscuro que muchos aseguran que está plagado de historias macabras como secuestro, explotación laboral y hasta desapariciones. En 1911, un tal Enrique Wollman adquirió todas las acciones de la compañía, entonces conocida como Compañía Azucarera Ledesma. Tras su fallecimiento en 1927, el control de la empresa quedó en manos de Herminio Arrieta, esposo de la única hija de Wollman, consolidando así el dominio familiar sobre el ingenio. Décadas después, Nelly Arrieta, hija de Herminio, se casó con Carlos Pedro Blaquier, quien asumió la dirección en 1970, marcando un antes y un después en la historia de Ledesma. Durante los primeros años, la empresa creció a base de la explotación de la mano de obra indígena. Se dice que con el ejército, a punta de fusil, obligaban a pueblos como Tobas, Huichis, Matacos y Mocovíes del Chaco y Formosa a levantar las cosechas de azúcar. Durante la zafra, es decir, durante el periodo de cosecha de la caña que se da entre mayo y hasta octubre, la jornada laboral se extendía desde el amanecer hasta el anochecer, entre 10 y 12 horas, sin días de descanso. A cambio de cortar, pelar y transportar la caña, se entregaban fichas o vales que podían canjearse por mercancías en los almacenes del ingenio, y los sueldos solo se pagaban al finalizar la zafra. Bajo el mando de Blaquier, la empresa experimentó un crecimiento significativo, pero este desarrollo estuvo teñido de controversias, denuncias de prácticas laborales cuestionables, conflictos con los trabajadores y señalamientos de complicidad en hechos oscuros de la historia argentina se convirtieron en parte del legado de su gestión. Blaquier, considerado por muchos como el artífice de la faceta más sombría de Ledesma, consolidó su poder durante más de 40 años, dejando tras de sí una historia que sigue generando debate y polémica hasta el día de hoy. Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, época en la cual la empresa Ledesma era el principal distribuidor de energía eléctrica, tuvieron lugar una serie de apagones en las localidades jujeñas del Libertador, General San Martín, El Talar y Calilegua. Durante estos cortes, miembros del ejército, la policía y la gendarmería allanaron y saquearon viviendas en la región. Lo inquietante es que la empresa no solo habría proporcionado información de espionaje a los miembros armados, sino que también puso a disposición vehículos de la empresa, los cuales fueron utilizados para secuestrar personas. ¿Cuáles eran los blancos? Sindicalistas, trabajadores revoltosos, manifestantes, militantes políticos y estudiantes críticos de la familia Blaquier. En estos operativos, alrededor de 400 personas fueron secuestradas. De ese grupo, aproximadamente 33 personas siguen desaparecidas, y entre las personas desaparecidas se encuentra el médico Luis Aredes, quien fue contratado por el Ingenio Ledesma unos años antes, en 1958, para atender la salud de los trabajadores y sus familias. Las familias eran afectadas principalmente por problemas respiratorios. Sin embargo, los diagnósticos y medicamentos que proporcionaba para tratar estas dolencias incrementaron los gastos médicos de la empresa, lo que llevó a su despido en el mismo año. A pesar de esto, Aredes continuó ejerciendo como médico de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Desde esa posición, denunció las condiciones de insalubridad y la contaminación ambiental generadas por el ingenio, señalando su impacto directo en la salud de los trabajadores y la población local. En 1973 fue elegido intendente de Libertador, General San Martín, donde tomó la decisión que iba a terminar de sentenciar su destino,
cobrarle impuestos al ingenio Ledesma, lo que lo convirtió en una amenaza directa para la familia Arrieta Blaquier, ya que fue el primer intendente en cobrarle impuestos a la azucarera. Su esposa Olga Aredes fue una de las personas que más se destacó en la búsqueda de los responsables del hecho, pero murió en el 2005 a causa de una supuesta bagazosis, una enfermedad que se manifiesta en personas expuestas a los polvos de la caña de azúcar enmohecida, contaminación producida por la fábrica de azúcar Ledesma. Recién en el año 2012, Carlos Pedro Blaquier sería procesado por la Justicia Federal de Jujuy como cómplice primario en 26 casos de privación ilegítima de la libertad, por haber facilitado las camionetas para efectuar el traslado de los secuestros a centros clandestinos de detención y por los 36 secuestros los cuales terminaron en asesinatos y desapariciones durante la noche del apagón. En marzo de 2015, la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, revocó los procesamientos de Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos. En palabras del juez Gustavo Horno, no se pudo acreditar que los imputados se hubieran representado que los vehículos prestados serían utilizados por las fuerzas de seguridad para cometer las detenciones ilegales llevadas a cabo. Ese razonamiento fue compartido por el juez Eduardo Rigi, mientras que su colega Juan Carlos Gimignani agregó que el préstamo de los móviles no constituía la colaboración en un injusto. El destino o uso que las camionetas se les otorgara resulta exclusivamente imputable al recipiendario, pero en ningún caso al dueño ni al representante de la empresa. Recién en julio de 2021, la Corte Suprema revocó la decisión de la Cámara Federal de Casación y reactivó el procesamiento de Blaquier. En esta resolución, 3 de los jueces de la Corte Suprema, Rosati, Maqueda y Hayton de Nolasco, criticaron además el accionar de la Cámara Federal con duros términos. Los supremos acusaron a ese tribunal de haber obstaculizado indebidamente la causa, pero ya era demasiado tarde. El 13 de marzo de 2023 fallecía Carlos Pedro Blaquier sin llegar a ser juzgado por estos hechos. El familiar es una leyenda popular del norte argentino, un demonio en forma de perro rojo con una larga cadena que devora a los trabajadores a cambio de la prosperidad del ingenio. Según el mito, los dueños del ingenio Ledesma habrían invocado a esta criatura para mantener el control sobre sus trabajadores a través del miedo. Aunque sea solo un mito, su impacto psicológico aún resuena en la memoria colectiva de la región, traumando a sus empleados y haciéndolos sumisos frente a la explotación laboral de la empresa azucarera. Mientras investigaba en distintos videos sobre este mito, leyendo los comentarios me he podido dar cuenta de que la gente realmente cree que existe este ser. Muchos afirman haberlo visto, o lo que es peor, algunos simplemente ven como algunos empleados de esos que se hacen conocidos por exigirle cosas que parecerían justas a la empresa, simplemente de un día para otro desaparecen. Claramente, en mi opinión, yo no creo que este ser exista y simplemente no es más que un método macabro de extorsión y maltrato psicológico para que nadie haga reclamos y trabajen tranquilos y en silencio. Si no me creen, lean estos aterradores comentarios que pude conseguir viendo algunos videos sobre el familiar. En septiembre de 2022, una investigación judicial vinculó a Blaquier con la secta conocida como Escuela de Yoga Buenos Aires. Se dice que en esta secta, mujeres eran sometidas a servidumbre sexual. Aunque este puede llegar a ser un tema para otro video, déjame en los comentarios si querés que hable sobre esta secta. La cuestión es que testimonios revelaron que Blaquier remodeló un edificio de la secta. El lugar era conocido como Palacete para su comodidad, en el cual se dice que dentro vivía una mujer elegida por él y que ha ido a visitarla en varias ocasiones. Durante un allanamiento, la policía encontró objetos con sus iniciales, incluyendo sillas y vajillas personalizadas con la inicial de su apellido. Estos detalles no hacen más que reforzar la controversia en torno a su figura. Como conclusión, cada vez que uses un paquete de azúcar o un cuaderno de Ledesma, recordá esta historia. Aunque la empresa es parte de la cultura argentina,
está lejos de ser un ejemplo. Su historia está manchada por un oscuro pasado. Si te gustó este video, suscríbete y dale a like para valorar el esfuerzo. Nos vemos en un próximo video y que tengas una excelente semana.